Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. ¿Alguno de ustedes que me pueda ayudar a admitir a sus demás compañeros? ¿Alguien me puede ayudar? Yo, profesora. Kevin. Kevin, déjame buscarte, Kevin, ¿dónde estás? Peñalosa, buen día, Kevin. Peñalosa, sí, gracias, Kevin. Gracias, Kevin, ya te dejé para que puedas admitir a tus compañeros. ¿Sí? Sí, de nada. Gracias. Vamos a comenzar. Buenos días a todos. La clase pasada estábamos ya trabajando con la definición de lo que iba a ser para nosotros un espacio vectorial. Y entonces comenzábamos con un campo y habíamos dicho que íbamos a reservar el color rojo para la suma y el producto definidos en el campo. También vamos a poner la identidad de la suma y la identidad del producto en rojo. Ya sabemos que esto es un campo. Ustedes ya lo tienen esto redactado. De la clase pasada. Y entonces decíamos que si tomábamos un conjunto no vacío, y el campo F, que cumplían lo siguiente. Le llamábamos número 1 y decíamos, existe una operación llamada adición, ¿verdad? Ahora, esta operación asocia a cada pareja de elementos de nuestro conjunto B un elemento que le llamamos la suma del elemento alfa con el elemento beta. Y decíamos, se van a cumplir las siguientes propiedades. Todo esto lo tienen ustedes ya en limpio. Esta operación es asociativa. Esta operación es conmutativa. Otra propiedad que pedíamos para esta operación es que existe un elemento que lo vamos a denotar así, tal que, dado cualquier elemento de nuestro conjunto B, se cumple que la suma de alfa con este elemento nos da alfa. Y desde aquí ya tenemos un abuso de notación, porque estoy usando para la identidad de esta operación suma el mismo símbolo que yo estoy usando para la operación suma que tengo en mi campo,
¿verdad? Más adelante vamos a ver una manera de distinguirlo. Y finalmente, una cuarta propiedad que decíamos, cada vez que tomas un elemento de tu conjunto, vas a poder asegurar que existe otro elemento de tu conjunto, tales que al sumarse alfa con beta te dé tu identidad que tienes en el inciso anterior, en el inciso 1C, ¿verdad? Entonces, todo eso pedíamos para la operación suma. Estas 4 propiedades. Voy a cambiar de lámina. En el punto número 2, pedíamos la existencia de otra operación llamada producto escalar. Esta operación asociaba a cada pareja formada por un elemento del campo y un elemento del conjunto B, otro elemento del conjunto B llamado el producto entre ellos, de tal suerte que si tomamos C elemento de F, alfa elemento de B, le estábamos asociando este elemento, ¿verdad? El cual se llamaba el producto de C con alfa. Y esta operación se llamaba producto escalar. Por acá voy a poner mi campo. Porque necesito hacer referencia de él. Bien. Y nosotros teníamos las siguientes propiedades para este producto. Decíamos, para todo elemento de B se debe de cumplir este 1 lo pongo en rojo, se debe de cumplir esta ecuación. Fíjense ustedes, lo pongo en rojo porque es el idéntico multiplicativo para el producto definido sobre mi campo F. El producto definido sobre mi campo F lo estoy escribiendo con color rojo, que es distinto al producto escalar que yo estoy definiendo en este punto número 2, que lo estoy poniendo en color azul, porque aquí el producto es entre los elementos del campo y los elementos del conjunto B que me da como resultado un elemento de B. ¿Hasta aquí se entiende mi notación que estoy usando? Sí, profesora. Muy Sí. bien. Cualquier duda, por favor, me lo dicen para aclararla, porque esta pues es nuestra definición fundamental, ¿verdad? En el curso. Por otro lado, dados C y D elementos de nuestro campo y dado un elemento de nuestro conjunto B, se debe de cumplir lo siguiente. Bien. Otra vez, esto ya lo había explicado el miércoles, pero lo vuelvo a hacer para que quede claro, y si hay alguna duda, con gusto la aclaramos. Fíjense ustedes, C y D son elementos del campo. Alfa es un elemento del conjunto B. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Fíjense, cuando pongo este producto
con azul, estoy diciendo que estoy tomando este elemento del campo y estoy haciendo su producto escalar con alfa, que es elemento de B. Ahora bien, ¿por qué uso el color rojo entre C y D y luego uso el color azul? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque C y D son elementos del campo F, entonces su producto tiene que ser el producto definido sobre el campo F. Y ya Perfecto. después utilizamos el azul porque ya estamos haciendo la operación en el campo F cruz V. No sé la palabra campo, pero en esos dos conjuntos. Muy bien, muchas gracias. Perfecta la explicación. Ahora bien, de la parte derecha, fíjense ustedes que los puntitos, ambos los estoy poniendo en azul. Otra vez, me voy a lo que está dentro del paréntesis y estoy haciendo el producto de un elemento del campo F, que es D, con un elemento del conjunto B, que me da como resultado, me da como resultado un elemento en el conjunto B. Entonces, cuando hago este producto, lo hago con C, que está en el campo, ¿verdad? Y este elemento que se encuentra en B. Por eso es que aquí los dos puntitos son en azul. Seguimos. Si hay alguna duda, con mucho gusto. Número 12. Para todo CNF y para todo alfa y beta en B, se va a cumplir que C y fíjense ustedes, los colores aquí son bien importantes. El puntito en rojo a la izquierda, dos puntitos en azul a la derecha. El símbolo de la suma, tanto en la izquierda como en la derecha, van en azul. Voy a explicarlo. Fíjense ustedes, cuando yo pongo el símbolo, voy a cambiar de color. Cuando yo pongo el símbolo más entre alfa y beta, es la suma que yo tengo definida entre los elementos del conjunto B en el punto número 1, que me da como resultado un elemento de B. Por lo tanto, cuando yo hago este producto escalar, es entre C, que es elemento del campo, y el elemento del conjunto B que yo obtengo al sumar alfa con beta. ¿Se entiende mi notación? Sí. Por otro lado, yo hago este producto escalar. ¿Entre quién? Entre C, que está en F, y alfa, que está en B. Por lo tanto, mi producto es en azulito. Análogamente aquí, mi producto es en azul. Y luego lo que obtengo aquí es un elemento de B, lo que yo obtengo aquí es un elemento de B, y por lo tanto los estoy sumando bajo la suma definida en el conjunto B en el punto número 1. ¿De acuerdo? Por eso es bien importante aquí los colores. Tienen un sentido los colores. Insisto, si no entienden por qué cambio azul con rojo, yo lo vuelvo a explicar tantas veces como sea posible. Maestra, a mí no me quedó Sí, claro, porque pertenece a F y sí, A más B pertenece a V. Ajá. sí, sí. Entonces, su producto no es el que estamos definiendo ahorita de F cruz V, que es el azul.
Tienes mucha razón. Yo pienso igual. Yo me estoy equivocando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y los Muchas rojos tendrían que gracias. ser los otros, ¿no? Muchas gracias. Los 3 puntitos son en azul. ¿De acuerdo? Los 3 puntitos son en azul. Sí, de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo que los 3 puntitos son en azul? Sí. Sí, de ¿No acuerdo. hay dudas? No. Muchas gracias. Yo estaba en un error y gracias por corregirlo. Cuarta propiedad. Para todo, C y D en F. Y para todo alfa en B, se va a cumplir esto. Ok, ¿qué estamos haciendo aquí? Otra vez. C y D son elementos del campo. Si yo los sumo, es de acuerdo con la suma definida en el campo. Aquí sí va en rojo. ¿Todos de acuerdo? Sí. profesor. Y yo voy a hacer el producto con alfa, que está en B, por lo tanto estoy haciendo un producto escalar y por lo tanto el puntito va en azul. ¿De acuerdo? Otra vez, Sí. tomo aquí C por alfa, es un producto escalar. Y lo que obtengo es un elemento de B. Aquí tengo D por alfa y el producto es el producto escalar en azul. Yo obtengo 2 elementos de B, entonces lo sumo según la suma que yo tengo definido en B del punto número 1 de nuestra definición. Por lo tanto, esa suma es en azul. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. Voy a cambiar de lámina. Bueno, entonces vamos a ver cómo comenzamos. Dijimos, sea F un campo y sea B un conjunto no vacío. Tal es que se cumplía el punto número 1 con las 4 propiedades que enunciamos como 1A, 1B, 1C y 1D. Y en el punto número 2 definimos lo que era el producto por escalar con otras 4 propiedades. Bueno, entonces ponemos punto y aparte. Entonces, a la terna formada por mi conjunto B, formada por mi adición que yo tengo definida en el punto número 1 con sus 4 propiedades y con el producto por escalar definido en el punto número 2 con sus 4 propiedades, a esta terna la llamaremos un espacio vectorial. Sobre el campo F.
Entonces ya saben la definición de lo que es un espacio vectorial sobre un campo F dado. ¿De acuerdo todos? Entonces, en resumen, un espacio vectorial está constituido por un conjunto no vacío. Bueno, tenemos que partir de un campo F y está constituido por un conjunto no vacío B en donde tenemos definidas las operaciones suma y producto por escalar que cumplen las propiedades que se enuncian en los puntos 1 y 2 de la definición anterior. ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí, sí. Perfecto. Ahorita damos ejemplos de espacios vectoriales. Vamos a dar nombre a los elementos del campo y vamos a dar nombre a los elementos del conjunto B. Entonces, a los elementos los llamaremos escalares. A los elementos del conjunto B los llamaremos vectores. Entonces, todos los elementos que forman nuestro espacio vectorial se van a llamar vectores. Además, vamos a utilizar notación para nuestros escalares y una notación para nuestros vectores, para poder distinguirlos y comprender mejor lo que está sucediendo. Fíjense, a los escalares los vamos a denotar con letras latinas minúsculas. Ya nuestros vectores. Vamos a escribirlos con letras griegas minúsculas. Como ven, ya me estaba yo adelantando un poco cuando enuncié la definición de que para los elementos de F estaba yo usando letras minúsculas latinas y para los elementos del conjunto B ya estaba yo usando letras minúsculas griegas, ¿verdad? Ya me estaba yo adelantando en la anotación, pero aquí vamos a hacer algo todavía más. Letras minúsculas griegas con una flecha por arriba de la letra. Es decir, yo puedo tomar el escalar K, M, R, elementos del campo, ¿verdad? Que se van a llamar escalares.
Y puedo tomar los elementos, el vector alfa, el vector beta, el vector rho, elementos de mi espacio vectorial B. ¿Se entiende la notación? Sí. Bueno, entonces vamos a dar ejemplos de espacios vectoriales para que quede claro lo que estamos trabajando. Bueno, ejemplo número 1. Vamos a partir de un campo. Como decíamos, vamos a reservar el color rojo para denotar su suma, su producto, su identidad de la suma y su identidad del producto. Bueno, ¿quién va a ser nuestro conjunto B? Nuestro conjunto B, fíjense ustedes, van a ser todas las n-uplas que puedo formar con elementos de mi campo. Y de hecho, ustedes a este conjunto lo denotaban así. Pero ya lo quiero denotar con B por la notación que estoy usando para espacio vectorial. Bueno, vamos a demostrar que en este conjunto no vacío podemos definir operaciones suma y producto por escalar que cumplan las 8 propiedades, 4 y 4 respectivamente, que enunciamos en nuestra definición. Entonces, fíjense ustedes cómo definimos esta suma. Vamos a tomar este par de elementos ¿y cómo definimos su suma, muchachos? Yo lo que tengo que tomar aquí, tengo que escribir aquí otro elemento de B, ¿verdad? Para que se cumpla mi definición. ¿Cómo lo definiríamos, muchachos? Pues ya se la sabe, ¿no? ¿Cómo lo definiríamos? El primer elemento sería A1 más B1, el segundo A2 más B2, y Ajá. luego bla, 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 AM más BN. Ajá. Y esa suma, Sería azul. no, No, roja, sería roja. roja. Porque precisamente la suma en azul que queremos definir en B debe de ser de tal suerte que está definida a través de la suma que tenemos definida en el campo. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Perfecto. Por lo tanto, mis colores deben de ir así. Bueno, ya se ha demostrado en cursos pasados que esta suma es asociativa, es conmutativa, entonces cumple 1A, cumple 1B, ¿verdad? De la definición.
¿Y quién viene a ser su identidad? Pues viene a ser este que vamos a definir de esta manera. Fíjense ustedes. Dijimos que los elementos de nuestro espacio vectorial lo íbamos a utilizar como notación con letras griegas minúsculas, a excepción de la identidad para la suma, que lo voy a usar siempre el número 0, pero con una flecha arriba, para decir que aquí estoy denotando un vector. ¿Y quién sería, muchachos? Pues sería la n-upla, cuyas entradas son todas iguales a 0. Y en efecto, esto se cumple que cuando yo tomo una n-upla arbitraria, y hago la suma con este elemento, pues esto nos vuelve a dar la n-upla. Porque sería sumar entrada con la identidad que tenemos en nuestro campo. Y por lo tanto tendríamos aquí que se cumple la propiedad 1C. Finalmente, la propiedad 1D. Fíjense ustedes, si yo tomo esta n-upla, y yo la sumo con esta otra, ahorita les digo porque estoy dejando un espacio. Ahorita digo quién es, porque estoy poniendo ahí esa igualdad. Y es que no lo puse antes porque quiero cambiar de color. Fíjense, yo estoy cambiando de color rojo adrede para enfatizar que yo primero tomo la n-upla formada por A1, A2 hasta N, y luego tomo la n-upla formada por el inverso aditivo de A1, pero ese inverso aditivo lo tomo en el campo F. La siguiente entrada es el inverso aditivo de A2, pero el inverso aditivo en el campo F. Y finalmente tomo el inverso aditivo de AN en el campo F. Entonces, por lo tanto, esos símbolos, las rayitas horizontales menos, las estoy tomando en rojo. ¿Sí se entiende por qué las tomo en rojo? Sí. Y si hago su suma en azul, pues me da el elemento que yo puse en 1C, que es una identidad para esa suma. ¿Se entendió? Sí, Bueno, profesor. por el momento he definido esta suma. Ah, es que tenía el color Uy. Ya. Por lo pronto tengo definida esta suma. Ahora queremos ver el producto por un escalar y que cumpla las propiedades anteriormente. Bueno, voy a cambiar de lámina. Y entonces fíjense cómo podríamos definir este producto por escalar. Bueno, tomo el escalar C, tomo esta n-upla, entonces, ¿quién sería C? Punto en azul porque estoy definiendo el producto escalar con este.
Bueno, pues yo quiero que este producto me dé una NU. ¿Qué sería esa NU, muchachos? CA1, CA2, bla, 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 CAN. De modo que todos bueno, si les fuéramos a poner puntitos serían rojos. Perfecto. Sería en rojo porque aquí yo estoy haciendo el producto entre C y ya uno, ambos elementos del campo F. Análogamente aquí, yo estoy haciendo el producto de C con A2, ambos elementos del campo F. Y finalmente C con AN, ambos elementos del campo F. ¿Se entendió, muchachos? Sí. Ahora bien, esta es nuestra segunda operación. Yo tengo que demostrar que para todo, lo vamos a poner aquí abajo, el 2A. ¿Qué sucede si yo tomo? Aquí va a ser en rojo. El idéntico multiplicativo de mi campo y hago el producto escalar por esta NU. Pues por lo que tenemos definido anteriormente sería 1 puntito en rojo con A1. Pero como este 1 es la identidad para nuestro campo, eso me quedaría como A1. Luego sería 1 en rojo, puntito rojo con A2, como es el idéntico multiplicativo para el producto en rojo, esto es A2. Y finalmente, esto sería AN. Por lo tanto, se va a cumplir 2A. ¿Se entendió? Sí. Bueno, va 2B. 2B tenemos que tomar un par de escalares. Tenemos que tomar una NUPLA y ver qué sucede con y aquí en rojo. Bueno, pues me voy a la definición y me dice que tú vas a formar la NUPLA, que va a ser el producto escalar del producto de C con D con A1, luego con A2 hasta AN. Por lo tanto, yo tengo que hacer esto, fíjense. Y aquí pongo rojo, 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 rojo y rojo. ¿Se entiende por qué en la última isla que acabo de escribir, todos esos productos los puse en rojo? Sí, porque todos C, D y AI con I entre 1 y N son elementos de F. Exacto, exacto. Por eso todos los tomo en rojo. Bueno, ¿qué quiero demostrar, jóvenes? Bueno, quiero demostrar que se cumple el 2B. Entonces, quiero demostrar que esto es lo mismo, fíjense. Yo puedo entonces asociar, porque el producto en rojo es asociativo. Y entonces puedo decir que eso es igual, aquí meter un paréntesis, que no lo quiero poner en rojo, lo quiero poner en otro color.
Yo aquí puedo poner un paréntesis en todo esto. Y me puedo dar el lujo de poner ese paréntesis porque mi producto en rojo es asociativo en el campo F, ¿verdad? Que yo estoy trabajando. Pero esto sería lo mismo que poner C punto en azul DA1, DA2, DAN, y aquí conservo mi puntito en rojo. ¿Se entendió? Entonces, cuando yo saco el C, hago ese producto, pero en azul, porque es el producto por escalar. ¿Sí se entendió? Sí, profesora. Muy bien. Si hay alguna duda, enseguida me lo dice. Y esto es igual. Ahora, saco el D, pero al sacarlo es escalar. Y por lo tanto ya se cumplió 2B. Voy a cambiar de lámina para verificar 12. Vámonos con 12. Entonces ponemos un CNF y hacemos el producto escalar con lo que resulte de sumar este par de neuplas. En azul mi suma porque estoy sumando 12 neuplas. ¿Verdad? ¿Y esto aquí es igual? Voy primero a sumar las dos uplas que tengo aquí y entonces esa suma es igual a esto. Ah, pero esa suma la pongo en rojo porque estoy sumando elementos del campo, ¿verdad? A1 con B1, ambos elementos del campo, A2 con B2, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Sí. Sí, Ahora voy a hacer el producto escalar. Y comienzo, ¿verdad? El producto escalar con este C y esta N upla. Ah, pues esto es igual por definición a la N upla C y entre paréntesis se entiende por qué estoy poniendo mis símbolos, que son el producto y la suma, todos en color rojo en este último paso.
Sí, profesora. Muy bien. Y ahora voy a aplicar que mi producto, que es en rojo, que es en el campo F, y mi suma, ¿verdad? La tengo en rojo, que es en mi campo F, el producto es distributivo con respecto a la suma. Por lo tanto, fíjense esta primera entrada, aplicando que el producto es distributivo con respecto a la suma, esto va a ser CA1, CB1, coma, ustedes ponen el segundo, yo ya me voy a ir al último, CAN, CBN, me paso a color rojo, aquí es C por A1. Ay, no quiero pintar el rojo. C por A1, C por B1, y lo que resulte lo sumo. C por AN, C por BN. Y lo que resulte lo sumo. ¿Se entiende lo que escribí al final? ¿Por qué lo pongo en rojo y la suma? Es porque simplemente estoy usando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Ahora bien, esto es igual, fíjense. Bueno, fíjense ustedes, yo ya separé la suma de 12 neuplas. Ah, entonces esa suma, estoy sumando 12 neuplas y por lo tanto es la suma definida sobre el conjunto B. Por eso es que la pongo en azul. ¿Todos de acuerdo? Sí, Muy bien. Y finalmente, el primer sumando yo lo puedo ver así. Y el segundo sumando, yo lo puedo ver así. Este puntito es en azul. ¿Están de acuerdo, muchachos? sí, Bueno, voy a cambiar de lámina para finalmente verificar 2D. Ah, me salió muy feo ese 2. Bueno, 2D, tengo que tomar un poco y hacer el producto por esta ejemplo. Bueno,
Comenzamos. Tengo que escalar C más D. Es el rojo porque estoy sumando C y D elementos de mi carro. Eso es por definición a lo siguiente. Es la N-upla que yo formo así. La definición del producto escalar que estoy dando es que el escalar va a multiplicar a cada uno de los elementos de mi N-upla. El escalar es C más D. Pero cuando yo hago ese producto es el producto respecto al campo, al producto en el campo F. ¿Están todos de acuerdo que el color que yo empleé es el adecuado? Sí. Muy bien. Entonces, Sí, sí, ahora sí. usamos propiedad distributiva del producto del campo, que es el rojo, con respecto a la suma del campo, que es con rojo. Y entonces esto nos queda como C por A1 en rojo, ¿verdad? Ahorita lo tomo, más D por A1. Ustedes ponen la segunda entrada. C por AN en rojo, más D por AN, empleando propiedad distributiva del producto de mi campo respecto al azul. Por lo tanto, aquí me queda este, ¿verdad? A1 multiplicó a C, A1 multiplicó a D y se suma, ¿verdad? Y aquí al final es AN multiplicó a C, AN multiplicó a D y se suma. ¿Están de acuerdo en lo que yo hice ahorita y los colores que empleé? Sí. Sí. Muy bien. Pero entonces vamos aquí a emplear la suma entre N-uplas y entonces yo puedo decir que tengo la N-upla C por A1, C por A2, C por AN, más, este más es en azul, porque estoy sumando N-uplas, sería D por A1, D por A2, D por AN, y estos están multiplicados según el producto en mi campo, ¿verdad? Porque C y A1 son elementos del campo CA2, CAN. Y lo mismo de A1, ¿de acuerdo todos en el último renglón que acabo de escribir? Sí. Perfecto. Si tienen alguna duda, abusados. Luego. Y luego me fijo en el primer sumando, que es el producto escalar de C con la N-upla A1, A2, AN, más el escalar de producto escalar con la N-upla que acabo de escribir. Ah, entonces sí se cumplió la propiedad 2D. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces voy a cambiar de lámina. Llegamos a la conclusión
que dado el campo F, tenemos que para todo n en los naturales, el producto cartesiano de F consigo mismo es un espacio vectorial bajo la suma y el producto que acabamos de definir anteriormente y que verificamos cada una de las 8 propiedades que teníamos que tener para poder ver que esto es un espacio vectorial sobre el campo F. ¿Se entendió? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, si en particular el campo F fuera los reales, pues entonces ustedes tienen que para toda n en los naturales, bajo la suma ya estoy empleando el mismo color. Y no es lo mismo, ¿verdad? Pero lo estoy haciendo con el mismo color. Ya es un espacio vectorial sobre el campo de los reales. ¿De acuerdo? Y entonces les voy a hacer una pregunta. A ver, eso fue para todo n en los naturales. En particular, jóvenes, ¿qué tal si tomo n igual con 1? ¿Quién es Fn? F. F. Entonces quiere decir que todo campo es un espacio vectorial sobre sí mismo. ¿Todos de acuerdo en eso? Sí. Entonces escriban, por favor, les voy a dictar. Observación. Todo campo es un espacio vectorial sobre sí mismo. ¿Puedes repetirlo, por favor? Todo campo es un espacio vectorial sobre sí mismo. ¿De acuerdo todos? Bueno, vámonos a otro ejemplo. Ejemplo 2. Fíjense ustedes, vamos a tomar nuestro campo F y vamos a tomar M y N naturales. ¿Y saben quién va a ser para mí B? B va a ser para mí todas las matrices de tamaño M por N con entradas en el campo F. Bueno, yo digo que B es un espacio vectorial sobre el campo F. ¿Cómo está definida ese producto? ¿Cómo está definida esa suma?
y ese producto por escalar? Pues muy fácilmente, ya lo hicimos anteriormente. Fíjense ustedes, si yo tomo A esta matriz M por N, P esta matriz, M por N, y C este elemento de nuestro campo, entonces, ¿cómo definimos la suma? Pues la suma ya la teníamos nosotros definida. Ahorita lo pongo ese símbolo. ¿Y cómo definimos el producto escalar? Aquí estamos sumando elementos del campo y aquí estamos haciendo el producto entre elementos del campo. ¿Se acuerdan cómo definimos la suma de dos matrices? Claro, tienen que ser del mismo tamaño, sumando entrada por entrada. ¿Cómo hicimos el producto de un elemento del campo por una matriz? Multiplicando cada una de las entradas, en este caso por el número C, ¿verdad? Cada una de las entradas de la matriz por el número C, por el elemento C. ¿Están todos de acuerdo en eso? Y de esta manera tendríamos que nuestro conjunto de matrices M por N, con entradas en el campo F, bajo esta suma y bajo este producto, este es un espacio vectorial sobre el campo F. ¿Quién vendría a ser el vector 0, muchachos? ¿Quién vendría a ser el vector La 0? matriz con todas sus entradas igual a 0. Perfecto. Esta, ¿no? Sí. Y ya no voy a verificar que la suma así definida entre dos matrices y el producto así definido entre un elemento del campo F y una matriz, pues porque ya lo hicimos, ya está en sus apuntes. La suma pues cumple las 4 propiedades, 1A, 1B, 1C y 1D, que hace referencia a la definición, y el producto, que ahora se llama producto escalar, ¿verdad? Cumple las otras 4 propiedades. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Por lo tanto, ya tenemos, fíjense, otro ejemplo de un espacio vectorial sobre un campo. Bueno, tercer ejemplo. Fíjense, para fijar ideas voy a tomar el campo de los números reales. Y voy a tomar el conjunto siguiente. De todos los polinomios. Con coeficientes
campo de los reales y de grado menor o igual que 3. Bueno, aquí tenemos nuestro campo. ¿Verdad? Y entonces, ¿quién sería la suma entre los elementos de el conjunto P y el producto por escalar que nos puedan asegurar que este conjunto P es un espacio vectorial sobre los reales? Pues muy fácil, fíjense. Vamos a acordarnos de nuestros conocimientos de el curso de álgebra 1 y vamos a tomar P de X y Q de X ambos elementos de mi conjunto P. Por lo tanto, son polinomios de grado menor o igual que 3. Sus coeficientes son números reales. Cuando digo de grado menor o igual que 3, por ejemplo, P de X lo estoy poniendo con A3X3, etcétera, etcétera, pero podría ser que el coeficiente A subíndice 3 fuera 0. Y entonces, bueno, pues estaría yo trabajando con un polinomio de grado 2 si es que A2 fuera distinto de 0, ¿verdad? Entonces, por eso es que de esta manera denoto dos elementos arbitrarios de P. Ahora, ¿cómo defino ese producto? Perdón, ¿cómo defino? Primero la suma iba a ser el producto escalar. ¿Cómo defino la suma entre este par de elementos de P? Como la definieron ustedes, ¿no? Esto igual en su curso de álgebra 1. Esto es A3 más B3 según la suma en dónde. ¿P? No, en el campo de los números reales, ¿no? En R. Más el coeficiente de X a la potencia 2, pues sería, ¿por qué puse a N? No sé por qué puse a N. Este sería A2 más B2 más A0 con B0. Y fíjense aquí que ya tenemos un montón de símbolos. Esta suma que estoy definiendo entre los elementos del conjunto P, mi suma en rojo, estoy sumando números reales. Y esta suma que me sirve para denotar al polinomio. Entonces, esta suma, ustedes ya demostraron en su curso de álgebra 1, que es asociativa, es conmutativa. La identidad es el polinomio con todos sus coeficientes igual con 0, ¿verdad? Es decir, es un polinomio constante. La constante es igual con 0. ¿Quién sería el inverso aditivo del polinomio P de X? Pues es el polinomio
que es con coeficiente en la potencia 3 menos A3, es decir, el inverso aditivo de A3, enseguida el inverso aditivo de A2, luego el inverso aditivo de A1 y el inverso aditivo de A0, ¿verdad? Eso ya lo tienen en el curso de álgebra 1. Y ahora bien, ¿qué pasa si tomo un real? ¿Quién sería el producto de R con el polinomio P de X? Pues viene a ser el polinomio cuyo coeficiente que acompaña a X a la potencia 3 es el producto del real R con A3, y ese producto ahorita lo pongo, es con rojo porque es el producto en reales. Entonces voy a cambiar de color. ¿Están de acuerdo que ese sería el producto por escalar? Sí. Bueno, también se cumplen las 4 propiedades para el producto escalar que nosotros escribimos en la definición. No lo voy a hacer, eso ya se tiene de su curso de álgebra 1, y por lo tanto ya tengo que el conjunto de todos los polinomios con coeficientes en los reales y de grado menor o igual que 3 es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales. Ahora bien, este ejemplo yo lo escribí así: todos los polinomios con coeficientes en los reales de grado menor o igual que 3, pero un ejemplo 4 que se demuestra igualito a todo lo que hicimos ahorita sería tomar un campo F, pueden ser los reales, los complejos, los racionales, y poner P como el conjunto de todos los polinomios con coeficientes en el campo F y de grado menor o igual que cierto n de los naturales. Este podría ser 2, 3, 1.000.000, ¿verdad? Todos los polinomios con coeficientes en el campo F y de grado menor o igual que 1.000.000, etcétera. Y eso sería un espacio vectorial sobre el campo F. La demostración, pues igualita a la que hicimos ahorita. Nada más que ahí los polinomios que ustedes tienen que tomar, los tienen que escribir así. Aquí le ponemos puntos suspensivos y ponemos A subíndice n, x a la n, 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Y lo mismo para el polinomio q de x. Y la demostración es la misma, ¿no? ¿Cómo definen esa suma? ¿Cómo definen este producto? Y entonces eso lo pueden hacer para todo n en los naturales. Yo hice el ejemplo 3 para fijar ideas y fuera más fácil entenderlo, pero pues ya, aquí lo tenemos con este ejemplo 4. Ahora serían
polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes en el campo F. Ese es un espacio vectorial sobre el campo F. ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna. No. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces fíjense, ya sabemos lo que es un espacio vectorial sobre el campo F. Y esa definición ya la pongo el lunes. También podemos decir que cuando estamos trabajando un espacio vectorial sobre un campo y ese campo es el campo de los números reales, los matemáticos acostumbran decir estamos trabajando con un espacio vectorial real. Entonces, cuando ustedes escuchen, vamos a tomar un espacio vectorial real. Significa que el campo de trabajo para ese espacio vectorial van a ser el campo de los números reales. Lo mismo, a veces se dice, vamos a tomar un espacio vectorial complejo. ¿Qué significa eso? Pues que el campo en donde van a trabajar ese espacio vectorial es el campo de los números complejos. ¿De acuerdo? Eso ya lo ponemos la próxima clase. Bien, entonces vamos a dejar aquí, escriban por favor en sus apuntes, hasta aquí vamos a dejar el material para el primer examen que vamos a hacer de nuestro curso. Entonces, hasta el día de hoy, que viene a ser 17 de septiembre, hasta aquí abarca el primer examen de nuestro curso. ¿Cuándo vamos a hacer ese examen? De hoy en 8, viernes. Acuérdense que en las instrucciones que yo les mandé a todos al comenzar el curso, vienen especificados 3 exámenes con fechas más o menos respetando las que nos piden en el calendario oficial. Cuando se puedan hacer eso, lo vamos a hacer. Hay veces que por alguno me falta una clase, entonces pues me tengo que ir un poquito, 1 o 2 clases después de las fechas oficiales, pero ahora sí lo vamos a poder hacer en fechas oficiales. Entonces, nuestro primer examen es para el próximo viernes. Lean las instrucciones de cómo presentar dicho examen. Y bueno, de todas maneras, nosotros seguimos nuestra clase del lunes, nuestra clase del miércoles, pero esa teoría que vamos a ver ya no va a venir en el primer examen, ya viene en nuestro segundo examen. ¿Alguna duda, muchachos? No, profesor. ¿No? Todo claro. Bueno, entonces vamos a dejar aquí la clase. Nos vemos, si no hay dudas, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por su atención y que Gracias, tengan buen Miss. fin de semana. Igualmente, Miss, muchas gracias. Gracias. Igualmente, profesor, gracias. Hasta el lunes. Hasta luego. Gracias.